Una de las herramientas más extraordinarias que tenemos los seres humanos es nuestra atención. Y es algo que curiosamente también tendemos a pasar por alto porque estamos tan acostumbrados a ella, a nuestra forma de percibir, que no le damos tanta importancia la mayor parte del tiempo a dónde la estamos dirigiendo. Y creo que hablando acerca de cómo poderla implementar en una manera más consciente, podemos empezar a hackear de algún modo ciertas cuestiones, podemos utilizar algunas herramientas para poderla dirigir con nuestra voluntad hacia los aspectos que nos son verdaderamente importantes. Coincido totalmente con usted. Además, la atención precisamente es base o es la base sobre la cual se genera todo este holograma que llamamos realidad. No por algo, inclusive pues Castaneda, ¿no? Don Juan explicaba que habría que ver el mundo ahora en términos de energía, ¿no? Y no como algo material, porque si entiendes que todo es energía, te vas a dar cuenta que la moneda del universo, la energía de las energías, es la atención, ¿no? Es como que esa es la clave, yo siento, que va por ahí. Y cuando se habla de hackeo, pues estamos hablando que entonces los seres humanos, de alguna forma, inconscientemente estamos programados. Sí, claro. Y hay que entender que esa programación puede hackearse. Pues como todo programa, es importante empezar a modificar algunos patrones para hacer algo diferente. O reprogramarlo. Podemos decir. Y de hecho, otro punto importantísimo es entender que este cuerpo físico, ¿no? A veces pensamos, mira, nada más es nuestro cuerpo y ya, ¿no? O pensamos que somos solamente nuestro cuerpo. Pero hay que entender que somos una entidad, un ser, una alma, como le quieras llamar, espiritual, viviendo una experiencia humana en este cuerpo. Y este cuerpo, en realidad, es la más alta biotecnología o la más alta tecnología que está a nuestro alcance. Nuestro cerebro es la más grande biocomputadora o la biocomputadora más potente que como humanos nosotros conocemos. Y dentro de eso, pues está precisamente el entendimiento de que nuestro sistema nervioso, nuestra espina dorsal, todo ese conjunto en realidad es una antena que está recibiendo y está también transmitiendo información. Velo como si fueras una especie de dial o sintonizador que, como dije, no nada más estás recibiendo señales, sino que también las estás enviando. Y la clave para poder sintonizar precisamente es tu atención, a dónde se encuentra tu atención en este momento, en el día a día, a cada momento, ¿no? Sí, creo que algo muy importante es, somos seres que estamos aquí desde hace millones de años, bueno, en algunas teorías, sí, pero... Ponle miles, supongamos que son cientos de miles, miles, tal vez. pero todos se habla de una evolución. Por lo tanto, el cerebro ha llevado una evolución, como lo decimos, y permite ser una antena ahora que recibe y envía mensajes. Pero, como lo decimos, es bien importante, vamos a suponer que asimilemos el cerebro humano con un radio. Siempre necesita una sintonización, o sea, no puedes escuchar una estación en específico si no las sintonizas, en el caso de la radio. Claro. Aquí también, si tú no estás sintonizando tu atención y tu sistema nervioso hacia algo en específico, difícilmente vas a poder contactar con lo que quieres. Claro, o es como si estuvieras recibiendo una señal que no quieres, que tú no quieres, que no lo estás haciendo de manera deliberada, ¿no? O la otra, es como si estuvieras sintonizando ruido nada más. Claro, ajá. Pero entonces esto significa que podemos de algún modo como hacernos más responsables de dónde estamos creando esta sintonía, ¿no? O con qué nos estamos sintonizando, porque si lo hacemos así, de una manera tan desatendida, pues prácticamente podemos sintonizar con cualquier cosa, ¿no? Y eso puede involucrar también emociones, estados de ánimo, estados físicos inclusive. Cuando un estado de ánimo se vuelve demasiado persistente, afecta al cuerpo. Y creo que muchas de las personas que nos ven estarán de acuerdo con esto, que un estado de ánimo de baja sintonía, por decirlo así, pues casi siempre es como el caldo de cultivo de todo tipo de afecciones físicas, ¿no? Entonces, ahí vendría un tercer punto, que está muy interesante y justo la estaba hablando Master Richard, que es cuando tú, empiezas a trabajar esta atención, empiezas a hackear, puede que venga que le llaman parasitaje emocional. ¿Qué siento yo o qué es ese parasitaje emocional? Son como todos aquellos viejas acciones que tú realizas a diario de manera inconsciente y que están ahí como parásitos y que mueven tus emociones.
Si no enfocas, como lo decimos, esos parásitos inmediatamente van a actuar. Lo que ellos quieren es continuar haciendo lo que siempre han hecho. Tus emociones, siempre reaccionar a las mismas cosas, siempre observar las mismas cosas, siempre enfocarnos en las mismas cosas, y no van a permitir que te muevas de ahí, porque de cierta forma es un programa, como lo platicamos, un programa que no quiere ser modificado ni hackeado. Sí. Si tú quieres hackearlo, lo tienes que hacer intencionalmente para comenzar a modificar todo esto que estamos platicando. O sea, es como estar sintonizando con una especie de programa que funciona en base a ciertos patrones, ¿no? Emocionales. Emocionales, claro. Y siento que está muy conectado con el cuerpo del dolor de Eckhart Tolle, ¿no? Sí. Que es toda esta, pues precisamente es todas esas partes no trabajadas en nosotros y que producen un montón de emociones negativas, que con esto no queremos decir que las emociones negativas hay que bloquearlas, ¿no? De hecho, hay que aprender a sentirlas y asimilarlas para poderlas transformar. Claro. Pero sí es un hecho que existen estos parasitismos emocionales que precisamente evitan que puedas cambiar tu foco de atención, ¿no? Porque en lugar de estar pensando en lo que quieres manifestar y en las cosas que quieres para que este holograma se modifique, pues estás atrapado en el cuerpo del dolor, en la culpa, en lo que te hicieron, en lo que pudo haber pasado, o inclusive adicciones químicas emocionales, ¿no? Sí, y sabes que también hay una ruta directa a entrar en estos parasitajes, que es el juicio, pues estar juzgando constantemente a otras personas, Sí, claro. o situaciones, cosas que te pongan en un estado de enfado, por ejemplo, Sí. o de enojo ante lo que haga cierta persona en una situación cotidiana. Si tú te enganchas, que de ahí es de donde viene precisamente esa famosa frase, ¿no? De no engancharse a una emoción ajena o a una situación ajena, ahí es donde empezamos a tener esta responsabilidad. A lo mejor sí estás viendo que no está tan bien que sucedan algunas cosas o que una persona insulte a otra, por ejemplo, pero si no tiene que ver directamente contigo, ¿por qué necesariamente engancharte ahí, no? Sí, claro. De hecho, esto tiene mucho que ver con algo que podemos decir que es la sintonización natural. Para describirlo de forma sencilla, todas las cosas tienen una sintonía, tienen una vibración. Una Los resonancia. árboles, los animales, los pájaros están resonando de manera natural con la energía de la tierra, con la energía del viento, con el agua, con el oxígeno. Y si aprendemos también a hackear a nuestra atención en el punto de orientarnos en esta naturaleza que ya somos y que no hay que inventar, entonces estamos más cerca de estar sintonizados de manera natural y nuestras emociones fluyen con eso, ¿no? Sí, claro. Además que es una manera en que estarías precisamente conectando o sintonizando tu energía o tu atención con una antena hiperpotente que es la conciencia de la Exacto. Tierra, ¿no? Gaia o como quieras llamarle, Sí. ¿no? Sí, y si lo vemos al ejemplo que estábamos platicando, imagínate que cuando tú ya quieres escuchar algo o sintonizas o enfocas tu energía, vamos a compararlo nuevamente con un radio, pues obviamente si tú ya encuentras una estación, lo que haces es sintonizarla y ya no haces absolutamente nada más. Simplemente continúas en la misma frecuencia y ya no quieres modificar, a menos que quieras entrar a otro estado. A otra realidad, A otra digamos, realidad. a otro holograma. Pero si tú sabes que lo que te va a funcionar es sintonizarte en algún lugar en específico en este momento porque quieres hackear tu realidad, pues en ese momento que ya sintonizas, en teoría ya no tendrías que hacer absolutamente nada, estar tranquilo, sintonizarte en ese lugar y estar tranquilo. Sí, y por eso creo que es importante, por ejemplo, el contacto con las cosas naturales, ¿no? No sé, el contacto de tus pies descalzos en la tierra, ¿no? Por ejemplo, con el pasto, en la arena, en las playas, tratar de escuchar los sonidos de la naturaleza, en fin, se trata de conectar tu energía a esta antena que es la tierra, ¿no? El pulso natural del universo, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría compartir un ejemplo. Ayer estuve en el Teposteco, en Tepoztlán, y algo que me llamó mucho la atención fue ver cómo la mayoría de las personas que estaban subiendo al Teposteco, que es la pirámide que está arriba del Cerro del Teposteco en Tepoztlán, estaban en todo menos en el lugar. O sea, estaban en el partido de Argentina contra Inglaterra, O llevan llevaban alcohol, sus luego, radios, sus llevaban chelas. alcohol, bebidas alcohólicas, Sí. o música de otras que no tienen nada que ver, y se estaban perdiendo realmente de esa conexión de la que estamos hablando cuando estás en un lugar como estos, ¿no? Estos lugares pues ya tienen de por sí una energía que ha sido reconocida desde hace mucho tiempo por nativos de la zona que detectaron que son altamente energéticas
Y yo digo que es como desaprovechar esa oportunidad, ¿no? Si estás en un entorno como estos, ¿por qué no conectar con él y conectar con esa misma naturaleza y hacer esta resonancia? Sí, claro, y esto también nos invita, por ejemplo, otra de las técnicas es pues tratar de conectar con estos lugares como las pirámides antiguas o inclusive también algún lugar en la naturaleza, en la montaña, en el bosque, algún lugar que sientas esta conexión con lo natural, ¿no? Con la tierra. Y otro punto importantísimo de esto es desapegar tu atención, tu energía de la línea temporal. ¿Y esto qué significa? Que normalmente tenemos esta idea de que el tiempo es algo fijo, ¿no? Pensamos que existe un pasado, un presente y un futuro, pero eso es solamente una narrativa muy valiosa, es importante, pero hay que aprender a desapegarte de la narrativa. ¿Y esto qué significa? Que si tú, por ejemplo, en este momento quieres que la realidad o el holograma cambie hacia algo nuevo que quieres manifestar en tu vida, tienes que desapegarte de la realidad que estás percibiendo. Es decir, si en este momento, por ejemplo, eres una persona que le cuesta mucho hablar en público, ¿no? Por ejemplo, tiene miedo de hablar en público. Si tú estás continuamente pensando en eso, en tengo miedo de hablar en público y demás, y te conectas a la línea de tiempo, es como si estuvieras recordando todas esas veces que has tenido algún trauma, alguna experiencia no grata, cuando la traes, ¿no? Como que la traes de regreso al presente. Y si te das cuenta, estás atrayendo a este presente ese evento del pasado como si estuviera actualmente y no está aquí, pero tu mente sí cree que está aquí en el momento en que estás recordando eso negativo. De la misma forma, tú puedes ir hacia aquello que tú deseas, que tú quieres, por ejemplo, visualizarte, imaginarte como una persona que no tiene miedo de hablar en público, y cuando estás visualizando, imaginando y lo estás sintiendo, estás desapegándote de la línea de tiempo y estás precisamente colapsando esa realidad, estás modificando el holograma para que eso pueda suceder. Regresando con el ejemplo de lo que platicaba Master Richard de Tepoztlán, ¿no? Sí es importante, bueno, establecer, muchas veces cuando escuchas estos temas, tal vez quieres hacer un hackeo rotundo porque sientes que tu vida necesita un cambio y lo que quieres hacer es algo muy fuerte en tu vida, Sí, muy fuerte, muy radical, ¿no? Que a mí me gusta hackeo, pero programar. Bueno, un programa. Programar Digamos, mejor. Un programar mejor. Dices, mi vida ya tiene unos programas que ya no me funcionan, Exacto. necesito hacer un cambio radical. Pero hay que entender que muchas veces, pues después de todo estamos conectados a una Matrix, ¿no? Y al holograma. A un holograma que tiene muchas capas. Entonces, es importante a lo mejor que vayas un poco a poco, siento yo, ¿no? Sí. Y ejemplo, si vas a Tepoztlán, si lo que quieres es programar o crear un nuevo programa y dices voy a Tepoztlán, que es un lugar, hay naturaleza y todo, pues no lo hago cuando está el partido de fútbol y lo que me va a interesar es ver un partido de fútbol y Claro. no estar conectado con ese lugar. Claro. Entonces, sí es importante como establecer a lo mejor no todo un cambio radical, sino que sí establezcas poco a poco un cambio de programa en algunos momentos, Claro. en algunos espacios de tiempo. Va a ser difícil porque al final de cuentas todos estamos conectados a un trabajo, a una familia, pero si lo haces poco a poco te vas a dar cuenta que los programas pueden irse cambiando, ¿no? Claro. Es que justamente ahí es donde entra esta parte del hackeo, ¿no? Lo que estamos aprendiendo es a utilizar conscientemente nuestra atención y a elegir los momentos para ver un partido, para conectar con la naturaleza, para estar en una reunión familiar, incluso para irte a divertir, ¿no? Si te vas a divertir a algún lugar y vas a bailar, pues con todo, ve y Claro. baila, diviértete, conecta con la gente, con las personas, cada cosa en su momento y en su lugar, ¿no? Sí, para poder precisamente ser soberano, ¿no? De tu propia realidad. Sí, y ya para cerrar, y creo que es uno de los puntos más importantes y tal vez por eso el último que vamos a platicar hoy, que es la reconexión con tu soberanía. No hay que olvidar que después de todo, tú eres el soberano de todo lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? De Y tu realidad personal, de digamos. tu realidad, de todo lo que está sucediendo en tu vida. De lo que sientes. Pero, obviamente, muchas veces esta conexión que tú tienes con esta soberanía a veces es un poco inconsciente. Pero cuando la empiezas a ser consciente te vas a dar cuenta que todo lo que está sucediendo en tu vida tiene una responsabilidad propia y que tú eres el soberano de esa responsabilidad. Mucha gente cuando escucha esto tal vez lo ve como un poco víctima, ¿no? Sí. De, ay, entonces yo soy responsable de todo lo que hago. Pero la idea no es esta. Si quieres hackearlo o si quieres reprogramar todo esto,
te vas a dar cuenta que más bien existe un poder en darte cuenta que todo lo que estás haciendo es tu responsabilidad, porque entonces en ese momento tú vas a decidir a dónde quieres ir, a dónde no quieres ir, y vas a recuperar el control de tus acciones. Claro. Que eso no quiere decir que en algún momento puedas distraerte, como decíamos, pero sí te vas a dar cuenta que si tú empiezas a enfocar, empiezas a retomar la soberanía, puedes empezar a dirigir hacia dónde quieres llevar tu atención. Coincido Sí. totalmente, y en este punto de la soberanía y de la autorresponsabilidad, es importante dejar muy claro algo, porque hay personas que cuando escuchan esto piensan cosas como, entonces yo tengo la culpa de la guerra en Ucrania, es que entonces yo tengo la culpa de que a mi vecino no sé qué, y no. Hay que entender que Sí, porque somos... se tiende a confundir. Exacto, hay que entender que somos creadores de nuestra realidad personal y co-creadores de la realidad colectiva. Claro. Entonces, cuando estamos hablando de la soberanía del ser y reclamar ese poder o reconectar con esa soberanía, estamos hablando precisamente lo que comentó así Rich rápidamente, muy así sutilmente, que es, si eres responsable, ponle que no eres responsable de las programaciones que hayas tenido antes de este momento que estás viendo este video. Pero a partir de este momento, cuando ya tienes uso de razón, cuando ya eres un adulto y eres responsable de ti mismo, si eres responsable de dónde estás poniendo tu atención, qué emociones estás cultivando y cómo estás manejando tu propia energía mental y emocional, ¿no? Sí, claro, por ejemplo, alguien te está picando la cresta, ¿no? Que aquí en México, no sé si se entiende así en otros lados, pero aquí en México, como cuando alguien te está molestando, alguien te empieza a decir algo que normalmente te sulfura, te irrita, te está irritando, te despierta estos sentimientos de cólera. En ese momento hackeas con tu atención lo que está sucediendo y te das cuenta de que tal vez aquello no tiene que ver contigo. Incluso aunque tenga que ver contigo, tan solo con el hecho de que tú te des cuenta en ese instante de lo que está sucediendo, adquieres una facultad, la facultad de cambiar, primero que nada, la forma como tú respondes ante eso que ocurre y lo que vas a emitir de vuelta, ¿no? La reacción que tú vas a implementar, las palabras que vas a usar, cómo vas a manejar el momento. Esa es la gran diferencia. Sí, coincido. Y pues también, ya para cerrar, nos encantaría que por favor en los comentarios pues nos pongas cómo te gustaría cambiar ese holograma de tu realidad, qué te gustaría poder también cambiar en el colectivo, ¿no? A través de estos microcambios, y pues también saber si te gustó este video, esta información, y pues te mandamos un abrazo muy grande a todos nuestros masters y masters que nos están ahí escuchando. Sí, y que tengan un excelente día. No se olviden de suscribirse, dar like, y pues aquí nos vamos a estar viendo.